Bienvenidos al siguiente tutorial de cómo funciona un monitor LCD, una impresora láser y un disco duro. A continuación veremos las características, funciones, componentes de todo lo que se refiere a un monitor LCD. Los monitores LCD. Cada vez más populares, los monitores LCD. Monitores de cristal líquido ya son considerados, por muchos, indispensables para el uso de la computadora. No es para menos, además de que ocupan menos espacio, consumen menos energía y son más confortables para la vista. En las próximas diapositivas mostraremos y explicaremos detalles de la tecnología LCD, de forma que usted pueda conocer sus ventajas y sus diferencias en relación con los tradicionales monitores CRT. La tecnología LCD no es empleada solo en los monitores para computadoras. En el mercado, es posible encontrar dispositivos portátiles como consolas de vídeo, teléfonos celulares, calculadoras, cámaras digitales y handhelds cuya pantalla es LCD. Además de eso, vale acordarse que las notebooks utilizan esta tecnología hace años. Esto sucede porque la tecnología LCD permite mostrar imágenes monocromáticas o color y animaciones en prácticamente cualquier dispositivo, sin la necesidad de un tubo de imagen, como sucede con los monitores CRT. Como indica el nombre, las pantallas de LCD están formadas por un material denominado cristal líquido. Las moléculas de ese material son distribuidas entre dos láminas transparentes polarizadas. Esa polarización es orientada de manera diferente en las dos láminas, de forma que se formen ejes polarizadores perpendiculares, como si formaran un ángulo de 90. A grosso modo, es como si una lámina recibiera polarización horizontal y la otra polarización vertical. Las moléculas de cristal líquido son capaces de orientar la luz. Cuando una imagen es mostrada en un monitor LCD, elementos eléctricos presentes en las láminas generan campos magnéticos que inducen al cristal líquido a guiar la luz que entra de la fuente luminosa para formar el contenido visual. Sin embargo, una tensión diferente puede ser aplicada, haciendo que las moléculas de cristal líquido se alteren de manera que impidan el pasaje de la luz. En las pantallas monocromáticas comunes en relojes, calculadoras, etc., las moléculas asumen dos estados transparentes: la luz pasa y opaco la luz no pasa. Para pantallas que muestran colores, diferentes tensiones y filtros que trabajan sobre la luz blanca son aplicados a las moléculas. La luz del dispositivo, por su parte, puede provenir de focos especiales generalmente fluorescentes o de LEDs. Es válido recordar que, en el caso de dispositivos LCD con bombilla, estas tienen una duración determinada. En el mercado, es posible encontrar monitores LCD cuyas bombillas duran 20.000 horas, 30.000 y hasta 50.000 horas. Tipos de LCD. La tecnología LCD puede dividirse en diversos tipos. A continuación citaremos tres. TN Twisted Nematic. Es un tipo encontrado en los monitores LCD más baratos. En ese tipo, las moléculas de cristal líquido trabajan en ángulos de 90. Los monitores que usan TN pueden tener una exhibición de imagen desmejorada en animaciones muy rápidas. STN Super Twisted Nematic. Es una evolución del estándar TN, capaz de trabajar con imágenes que cambian de estado rápidamente. Además de eso, sus moléculas tienen movimientos mejorados, haciendo que el usuario consiga ver la imagen del monitor satisfactoriamente en ángulos muchas veces superiores a 160. GH Gestost. El GH es una especie de pigmento contenido en el cristal líquido que absorbe la luz. Ese proceso ocurre de acuerdo al nivel del campo eléctrico aplicado. Con esto, es posible trabajar con varios colores. Ventajas. A lo largo de este artículo, es posible notar las ventajas de los monitores LCD. Sin embargo, vale la pena repasarlas otra vez. Un monitor LCD es mucho más fino que un monitor CRT, y ocupa menos espacio físico. Un monitor LCD es más liviano que un monitor CRT, facilitando su transporte. La pantalla de un monitor LCD es, de hecho, plana. Los modelos CRT que poseen esa característica tienen, en verdad, una curvatura mínima. El área de exhibición de un monitor LCD es mayor, ya que en los monitores CRT la carcasa cubre los bordes del tubo de imagen. Esto no ocurre en equipos LCD. El consumo de energía de un monitor LCD es mucho menor. Hay poca o ninguna emisión de radiación. Desventajas. Los monitores LCD tienen más limitación en el uso de distintas resoluciones, el ángulo de visión de un monitor LCD es más limitado. Sin embargo, esto solo ocurre en modelos antiguos o de menor calidad.
Los modelos actuales trabajan con ángulos mayores, monitores TFT LCD pueden tener píxeles que no funcionan, los llamados DA-píxeles. Sin embargo, eso es cada vez menos frecuente, el precio de los monitores LCD aún es mayor a los monitores CRT, sin embargo los valores de estos equipamientos están siendo cada vez más accesibles. Bueno, ahora hablaremos de la impresora láser, la cual la describiremos como ya lo hicimos con el monitor LCD. Es un dispositivo electromecánico, que tiene la función de recibir información digital procedente de la computadora, para por medio de tinta en polvo y un rayo láser, plasmar la información en un medio físico. Generalmente utilizan un tóner de color negro, aunque también se han diseñado impresoras láser para imprimir a color. Los dispositivos de los que actualmente también puede recibir directamente datos son discos duros portátiles, memorias USB, un conector RJ45 de red local LAN o desde un escáner. Clasificación. Hay dos tipos de impresoras, las de impacto y las libres de impacto. La impresora láser entra en la segunda clasificación. De impacto. En un principio, las impresoras funcionaban de manera similar a las máquinas de escribir, con un mecanismo que empuja a un elemento contra una cinta entintada y esta a su vez contra la hoja, generando los caracteres impresos. Libres de impacto. En estas no existen golpes contra la hoja, sino que los caracteres son impresos en la hoja por medio de polvo de tinta vaciado en una hoja y fijado con calor. Impresoras con redes inalámbricas. Debido a que cada vez los dispositivos de proceso como las tabletas, smartphone y laptop se popularizan, al igual que las redes inalámbricas, los dispositivos de impresión tienen la misma tendencia, por lo que integran conectividad por medio de ondas de radio, basadas en el estándar Bluetooth y Wi-Fi. Cabe mencionar que para este último estándar, las impresoras láser tienen integrada una tarjeta de red inalámbrica que deberá tener asignada una dirección IP según el nivel de seguridad de la red, aplicar reglas de filtro para ser utilizada solo por determinados equipos. Partes. Partes externas de una impresora láser y sus funciones. 1. Bandeja es el espacio asignado para colocar las hojas de manera correcta antes de entrar en el proceso de impresión. 2. Cubiertas protegen los circuitos internos y dan estética a la impresora. 3. Bandeja de salida se encarga de sacar la hoja una vez impresa. 4. Panel tiene LEDs e indicadores del estado de la impresora: encendido, atasco de hoja, en proceso, etc. 5. Conector de 3 patas para insertar el cable de alimentación. 6. Puerto USB para comunicarse con la computadora de manera serial. 7. Puerto Centronics para comunicarse con la computadora de modo paralelo. 8. Ranura para memoria, permite insertar una memoria adicional, especial para impresoras y aumentar su velocidad al momento de recibir datos desde la impresora. 9. Interruptor enciende o apaga a la impresora. 10. Puerto de red, permite conectar a la red local por medio de cable USB, conector RJ45. Partes internas de una impresora láser y sus funciones. 1. Bandeja es el espacio asignado para colocar las hojas de manera correcta antes de entrar en el proceso de impresión. 2. Goma se encarga de introducir la hoja hacia adentro. 3. Láser ilumina al tóner y hace que se cargue de partículas de tinta en polvo. 4. Tóner contiene la tinta en polvo y la pega sobre la hoja. 5. Rodillo oprime la hoja junto con el fusor para derretir la tinta de la hoja y así fijarla. 6. Fusor se calienta a muy alta temperatura para derretir la tinta y junto con el rodillo, asirla a la hoja. 7. Bandeja de salida se encarga de sacar la hoja una vez impresa. 8. Motores internos mueven de manera sincronizada la goma, el tóner y el rodillo. Resumen. La impresora recibe la orden desde la computadora de lo que va a imprimir. La impresora almacena los datos recibidos en la memoria RAM interna, también llamada buffer, que puede ser de hasta 8 MB. Un mecanismo electromecánico acomoda la hoja acorde a las especificaciones que envía la computadora. Un mecanismo llamado escáner emite un haz de luz láser que se refleja con un espejo sobre el tóner. Este haz de luz lleva cargas electroestáticas, las cuales atraen el polvo de tinta y forman el carácter o figura sobre el tóner. El tóner gira. Pasa sobre la hoja y la tinta en polvo se sobrepone en la hoja. Luego la hoja pasa sobre un mecanismo llamado fusor, el cual gira y además está caliente, por lo que se derrite la tinta en polvo, y una vez que se enfría, la tinta está pegada en la hoja. La hoja va avanzando por medio de un rodillo movido por un motor, conforme se termina de imprimir cada renglón, se mueve para empezar el siguiente.
Lo anterior se repite hasta terminar los datos almacenados. Dependiendo el modelo de impresora, esta puede enviar la señal de que terminó de imprimir, así como el nivel de tinta de tóner presente. Ahora hablaremos del último tema, los famosos discos duros. El disco duro es el dispositivo del sistema de memoria del PC que almacena los programas y archivos de forma permanente. Es capaz, por tanto, de no olvidar nada aunque no reciba corriente eléctrica. Otras memorias de tu equipo, como por ejemplo la RAM, que es usada para hacer funcionar los programas, pierden la información en caso de falta de energía. ¿Cómo se organiza? La distribución lógica que tiene internamente un disco duro es responsabilidad del sistema operativo. Este se encarga de organizarlo y permitir el acceso a los distintos ficheros. La mayoría de sistemas utilizan el concepto de archivo o fichero, donde ambos términos vienen a significar lo mismo. Un archivo puede ser, por ejemplo, una canción, una foto o un programa. Estos ficheros se organizan en carpetas que a su vez pueden contener otras subcarpetas. Entre otros sistemas de ficheros los más comunes son el NTFS y FAT pertenecientes a los entornos Windows o los X2, X3 y X4 de Linux. ¿Qué distingue a unos de otros? La característica más importante de un disco duro es su capacidad de almacenaje. Esta se suele medir en gigabytes o terabytes. Cuanto mayor sea, más canciones, películas, documentos y programas puede contener. Otro dato a tener en cuenta es la velocidad de transferencia. Esta define la cantidad de información que es capaz de leer o grabar por segundo el dispositivo. Más sobre esto en especificaciones técnicas disco duro. ¿Qué tipos existen? Según su tecnología interna. Magnéticos. También conocidos como discos rígidos. Tienen en su interior varios discos en los cuales se almacenan la información usando campos magnéticos. Estos giran y un cabezal se encarga de leer y escribir. Su funcionamiento es muy parecido a los tocadiscos. De aquí viene la denominación de disco duro. Estado sólido. También conocidos como SSD. En este caso no se usan discos giratorios sino matrices de transistores. Cada transistor se encarga de guardar una unidad de información. No existen partes móviles, con lo cual el acceso a la información es más rápido, son más resistentes a golpes, consumen menos, no hacen ruido. Su único problema es que son mucho más caros. Internos. Como su propio nombre indica, se encuentran en el interior de la caja del PC. Externos. Se conectan al PC a través de una conexión USB SATA externa. Son más lentos y se usan para almacenar información que no usamos de forma continua. Como ya sabemos, un disco duro consta de varias partes. Estas son: carcasa normalmente de aluminio, aunque puede ser de otro material mientras que tenga la suficiente resistencia. Placa de circuitos, que es donde se integran los componentes electrónicos del disco duro. Conectores son los encargados de conectar el disco duro a la placa base y a la fuente de alimentación. Estos conectores pueden ser de varios tipos, dependiendo del tipo de disco duro del que se trata y de SATA y del tamaño del disco de 3, 5 o de 2, 5. Motor encargado de hacer girar los discos magnéticos. Motor electromagnético encargado de mover y posicionar los cabezales. Cabezales son los encargados de leer y de escribir en los discos magnéticos. Discos magnéticos son los discos donde se grana la información. Existen distintos tipos de discos duros, según su conexión con el ordenador. IDE. Ya en desuso. ESXi. Se utilizan principalmente en servidores, también tienden a desaparecer. SATA. Es el más usado en la actualidad, por tener más velocidad de comunicación con la computadora. Dentro de este encontramos distintas evoluciones, como SATA 2 o el más novedoso SATA 3. Cada uno aumentando la velocidad de transferencia respecto a su predecesor. SAS. Sustituto del ESXi en servidores y con el mismo conector que el SATA. Los discos pueden ser internos o externos, los primeros serán normalmente utilizados para el sistema operativo además de almacenamiento de datos, quedando los externos para almacenar información y poder transportarla fácilmente de un lugar a otro y conectarlos con distintos ordenadores. En los discos externos lo normal es usar una caja que contiene una controladora, ya sea SATA o IDE, y que se conecta al ordenador mediante un cable USB. Bueno, esto ha sido todo, amigos, espero les haya gustado. Muchas gracias por la atención brindada.